noches, qué gusto poderles saludar y encontrarnos en este espacio de información y de análisis a la medida. Iniciamos la semana con muchísima información. Sabemos que estos días ha habido mucho de qué hablar en el tema electoral, así que vamos a estar analizándolo con Fernando Prera. ¿Cómo estás, Fernando? Gusto saludarte. Hola, ¿qué tal, Sandy? Muy buenas noches, amigos y amigas televidentes. Gracias porque en este lunes nos permite compartir este espacio en A la Medida con todos y todas ustedes. Así que vamos a iniciar con toda esta información para que usted pueda conocer cómo el derecho tiene que ver con las noticias que impactan a nuestro país. Y también, ¿qué está pasando en el mundo? Se preguntará usted. Recuerde que aquí le damos un resumen y es Andrés Estrada el encargado de mantenernos al tanto de lo que pasa en el mundo. Andrés, buenas noches. ¿Qué tal, Sandy? Fernando, buenas noches. Hay mucha información que surge desde Europa previo a esta cumbre de la OTAN que se realizará en tan solo unas horas, pero también veíamos inundaciones aquí en Guatemala, en Villacanales, en Amatitlán, pero también a nivel mundial. Hay fuertes inundaciones en Nueva York, Estados Unidos, en Japón, en India, en diferentes partes del mundo, y todo esto lo hablaremos en unos minutos. Alcalde de Cuilapa capturado. Tiene una solicitud de extradición, señalado de conspiración para manufacturar y distribuir cocaína. Inicia juicio contra líder pandillero. Proceso contra un líder de la Mara Salvatrucha que fue rescatado en una balacera en un hospital en 2017. Corte Suprema de Justicia resuelve que el Tribunal Supremo Electoral cumplió con lo ordenado por la Corte de Constitucionalidad. Nuevo mapa de conflictividad electoral. Autoridades de seguridad coordinan acciones previo a la segunda vuelta. Conozcamos los sucesos que marcaron la jornada. Las autoridades reportaron la captura del alcalde de Cuilapa, Santa Rosa, Edwin Fernando Marroquín Tupas. Se le acusa de conspiración para manufacturar y distribuir una cantidad significativa de cocaína con 5 kilogramos o más. El Ministerio Público y la Policía Nacional Civil efectuaron la detención del jefe edil, contra quien pesa una solicitud de extradición. Marroquín Tupas es requerido por la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Este de Texas por vínculos con el narcotráfico. El jefe edil es señalado de utilizar su posición de poder e influencia política para facilitar las operaciones de una organización dedicada al narcotráfico en la región. Se le atribuye la facilitación del paso de aviones y embarcaciones marítimas cargadas de cocaína. Conozcamos ahora las noticias judiciales, porque un tribunal de mayor riesgo inició el juicio en contra de uno de los líderes de la Mara Salvatrucha, que fue rescatado en una balacera ocurrida en el Hospital Roosevelt en 2017. Los jueces del Tribunal A de mayor riesgo iniciaron un juicio en contra de Emeterio Zuruy Tubac, alias El Chispa, presunto integrante del Consejo de los 9 de la Mara Salvatrucha. El Ministerio Público presentó como evidencia la declaración en anticipo de prueba que hizo un exintegrante de la organización criminal. ¿Usted podría indicar cuáles son las fuentes de financiamiento, de dónde obtiene dinero este programa para poder operar? El dinero que ellos obtienen muchas veces les mandan de lo que es Estados Unidos por medio del contacto que nos tienen allá, que es de Luis Guillén, alias el Maldito. Él es el que financia los mayores gastos que tiene el programa aquí en Guatemala. Y aquí en Guatemala ellos se financian también parte de los gastos por medio de las extorsiones y la venta de drogas. El testigo narró que se ordenó atacar a los agentes del sistema penitenciario porque trasladaron a los líderes de la Mara Salvatrucha a otras cárceles. ¿Podría usted, si lo recuerda, indicarnos qué era ese mensaje? ¿Qué decía ese mensaje, perdón? Ese mensaje decía, esto está sucediendo por los malos tratos que están sucediendo en las cárceles del país. Hacemos responsable aquí en adelante de lo que pase al ministro de Gobernación. Señor testigo, cuando usted mencionó
En agosto del 2021, la Policía Nacional Civil recapturó a alias El Chispa. Estaba en el listado de los 100 más buscados. En el 2017 escapó del Hospital Roosevelt tras ser rescatado por un grupo de gente armada que dejó varios agentes del sistema penitenciario fallecidos. Ahora conozcamos algunos de los incidentes que se han registrado por las fuertes lluvias. Derivado de las fuertes lluvias registradas en al menos 5 municipios de Guatemala y otros sectores del país, se han registrado inundaciones, desborde de ríos y caída de árboles en diferentes puntos. En la zona limítrofe entre los municipios de Villacanales y San Miguel Petapa, el cauce de un río que se ubica en ese sector se desbordó, causando fuertes inundaciones en las principales calles y avenidas y también en la ruta principal que comunica estos dos municipios, afectando la movilización vehicular. Conductores evidenciaron la situación y la cantidad de agua que se acumuló sobre la cinta asfáltica. Nos trasladamos hasta el municipio de Amatitlán, específicamente en el kilómetro 26 de la ruta al Pacífico, donde se registró una alud que afectó la movilidad. Cientos de vehículos se mantuvieron parados mientras observaban cómo el lodo y las rocas caían con fuerza. Las imágenes se viralizaron rápidamente en redes sociales, donde internautas se sorprendieron al ver la situación que se vivía en ese sector. Además, la fuerte correntada logró que un árbol cediera y cayera al suelo, bloqueando el paso para los vehículos. Continuando en Amatitlán, derivado de la alud, diferentes viviendas resultaron inundadas, ocasionando daños considerables, mientras que las calles quedaron cubiertas de lodo, lo que dificultó la movilización vehicular y peatonal. Socorristas acudieron al sector para hacer una inspección en busca de personas afectadas o heridas derivado de este incidente natural. Luego de realizar una inspección, confirmaron que solo se registraron daños materiales. Mientras que en Villanueva, un árbol cayó sobre un vehículo a un costado del Mercado Concepción sobre la calle de Guillén, que comunica la 16 avenida de la zona 4 de ese municipio con San Miguel Petapa. Autoridades de tránsito atendieron la emergencia, donde informaron que únicamente se registraron daños materiales, por lo que dieron inicio a las acciones para poder retirar el árbol que bloqueaba el paso, por lo que tuvieron que habilitar rutas alternas para no perjudicar el tránsito en el sector. Finalizamos este resumen en San Marcos, donde un vehículo cayó a un río luego de que el conductor perdiera el control de la unidad mientras se movilizaba sobre un puente ubicado en la aldea San Miguel Las Flores, en el municipio de Catarina. Más de una persona se movilizaba en el vehículo, las cuales pudieron ser rescatadas del río a pesar de la fuerte correntada derivada de las lluvias. Mientras tanto, Covial informó sobre el plan de prevención y acción ante incidentes en ruta que se puedan derivar de la lluvia. Ante el anuncio de meteorólogos sobre las condiciones de lluvia que se esperan para los próximos días, la Unidad Ejecutora de Conservación Vial Covial informó que mantendrán un monitoreo ante emergencias que puedan surgir en ruta, como caída de árboles, formación de agujeros, entre otros. Tenemos proyectos de mantenimiento ordinario. Nosotros tenemos dentro de esos proyectos de mantenimiento ordinario alrededor de 110 supervisoras, las cuales se encuentran en constante monitoreo, y dependiendo de las características de la emergencia que se presente, nosotros normalmente las atendemos con proyectos que se encuentren de obra civil o de bacheo. Y en algunos casos, como por ejemplo en los que se caiga algún árbol o haya alguna situación de menor impacto, pues entran directamente los proyectos de limpieza. Esto está coordinado directamente con las diferentes supervisoras regionales y las supervisoras que se encuentran en los diferentes tramos. Para los próximos días, el INSIBUME ha pronosticado lluvia debido al paso de ondas del este, lo que podría incidir en las condiciones del asfalto en ruta, así como el paso en puentes en lugares con mayor vulnerabilidad. Y sabemos que en esta temporada también es temporada de que aumenten las enfermedades respiratorias, como está sucediendo en San Marcos. Las fuertes lluvias y los intensos vientos que se han reportado en las últimas semanas en el país han derivado una serie de enfermedades respiratorias en menores de edad. Según indicaron las autoridades de salud, las enfermedades más recurrentes son neumonía y bronquiolitis.
Ana Velázquez, encargada de pediatría del Centro Hospitalario de San Marcos, amplía los detalles. Hemos notado un gran aumento en el número de casos de niños que han venido y han tenido que ser hospitalizados. ¿Cuál es el trato que se le está dando a ellos, doctor? Pues el trato que les estamos dando aquí es antibióticos si lo necesitan, si es algo bacteriano, ¿verdad? También aquí se les ha estado dando el trato del oxígeno suplementario, ya que varios de ellos lo han necesitado, lo ameritan. Entonces aquí se les proporciona tal recurso. También las nebulizaciones constantes, que estas ayudan a que puedan sacar o expectorar todo el contenido que se encuentra en los pulmones y el cual no los deja respirar como debe de ser, ¿verdad? Hasta el momento, ¿cuántos niñitos hay internados? Pues el día de hoy tenemos 25 niños. Hemos tenido hasta un total de 34, 35 niños ingresados con oxígeno suplementario. Entonces sí ha habido un gran alza de los pacientes internados. Además, la pediatra brindó recomendaciones a los padres de familia si sus hijos presentan algún síntoma respiratorio. Incitamos a la población a que cuiden bien a los niños, los abriguen como debe ser. Si el clima pues no está para que ellos estén saliendo, pues les recomendamos que se queden mejor en casita, que los abriguen bien. Si ellos notan que tienen algunos síntomas respiratorios, tos, fiebre, congestión nasal, pues acudan a su pediatra o acudan a algún centro de salud o inclusive aquí al Hospital Nacional para que puedan ser evaluados y darles el tratamiento correspondiente. Con la llegada del mes de julio, ¿sabes que llega también el pago del impuesto sobre circulación de vehículos, que es un pago anual que permite la locomoción de un vehículo por las carreteras del país? Cada año los guatemaltecos deben cumplir con esta obligación tributaria establecida en el decreto 70-94. Se trata de la ley del impuesto sobre la circulación de vehículos terrestres, marítimos y aéreos de un parque vehicular. Estamos hablando en el tema de los vehículos terrestres de 5.055.498 automotores. Los contribuyentes tienen hasta el 31 de julio como fecha límite para realizar el pago correspondiente. Esto sin aplicar multas e intereses, ya que luego de esa fecha comienza la penalización del 100% de multa sobre el valor del impuesto. Según el Ministerio de Finanzas, la recaudación del impuesto sobre circulación de vehículos se invierte en proyectos de apoyo para la población guatemalteca, como el mantenimiento y mejora de infraestructura vial, los servicios de salud, de educación y de seguridad ciudadana. El Registro de Ciudadanos informó sobre la cantidad de sanciones que se impusieron a diversos partidos políticos y también a candidatos luego que concluyera la primera vuelta electoral. Al momento suman 14 multas por diversos factores, dentro de ellos la promoción de imagen sin previa inscripción o la no presentación de informes financieros. Estas sanciones parten desde los $5,000 a $50,000. Sin embargo, los partidos pueden apelar este tipo de sanción. Sanciones como tal tenemos alrededor de 14 multas que van desde los $5,000 hasta los $50,000. Y como les dije, hemos corrido audiencia a en más de 100 ocasiones, alrededor de 115 corrimientos de audiencia. Hemos archivado algunos expedientes, otros han sido amonestados públicamente y otros amonestados privados. ¿Registraron en promedio estas 14 sanciones o multas en cuanto a dinero? ¿Cuánto podría reflejar? No sé si tendrá el dato. No tengo el dato como tal. Pero sí le podría decir que la mayoría son multas de $50,000. Este dinero, este recurso, ¿en qué se utiliza después de que los partidos pues vengan, de alguna manera cumplan con esta? Sí, recordemos que la ley establece que es un fondo privativo que va para el Tribunal Supremo Electoral. Pues ya después el Pleno Magistrado dispondrá qué podrá hacer con este dinero.
En un pleno extraordinario, los magistrados de la Corte Suprema de Justicia conocieron y resolvieron los recursos de la debida ejecución que presentaron algunos partidos políticos para que se diera estricto cumplimiento a lo resuelto por la Corte de Constitucionalidad, con fecha 1 de julio de este 2023. La Corte Suprema de Justicia informa que con base en los razonamientos expuestos, esta Corte estima que el Tribunal Supremo Electoral ha dado cumplimiento en cuanto a las audiencias de revisión de escrutinio de conformidad con lo ordenado por la Corte de Constitucionalidad. Según la resolución de fecha 1 de julio de 2023, razón por la cual se estima procedente acceder a las solicitudes de asistencia de ejecución del amparo provisional. El máximo órgano jurisdiccional del país otorgó un amparo provisional a unos partidos políticos y ordenó al Tribunal Supremo Electoral realizar una nueva audiencia de revisión del escrutinio. Dicha revisión fue cumplida a criterio de los togados del Palacio de Justicia. Por tanto, la Corte Suprema de Justicia, constituida en el Tribunal de Amparo con base en lo considerado y las leyes aplicables, al resolver, declara: 1. Improcedentes las asistencias para la ejecución del amparo provisional otorgado por la Corte de Constitucionalidad, en resolución de fecha 1 de julio de 2023. Los magistrados de la Corte Suprema de Justicia resolvieron rechazar el recurso legal de la debida ejecutoria que presentaron las organizaciones políticas. El vocero del organismo judicial, Rudy Esquivel, explicó que el amparo continúa su trámite correspondiente. Serán los magistrados del Palacio de Justicia quienes en su momento oportuno resuelvan lo pertinente al otorgamiento o no del amparo definitivo. 2. Por unanimidad se declara sin lugar la ejecución del amparo provisional. Bueno, vamos a iniciar entonces con este análisis que desde el fin de semana ha estado dando mucho de qué hablar este tema. Sabemos que se había solicitado un informe al Tribunal Supremo Electoral sobre lo que se actuó y cómo se llevó a cabo también el proceso de escrutinio de votos como parte de la resolución también de la Corte de Constitucionalidad en cuanto a que se dé un plazo para la revisión de los mismos. Luego se da a conocer entonces, en el plazo que se indicó por parte de la Corte Suprema de Justicia, cuáles fueron las conclusiones de este proceso, donde se deja claro entonces si ahora sí el Tribunal Supremo Electoral podrá iniciar con la adjudicación de cargos y preparar la segunda vuelta electoral. Mucha información que ha surgido, Fernando, en torno a este tema. Sabemos que los resultados de la primera vuelta todavía siguen dando de qué hablar, pero finalmente llegamos al punto que estábamos esperando todos: cerrar esta etapa y poder prepararse para la siguiente ronda, que recordemos, ya van quedando menos tiempo también, donde también los candidatos que van al balotaje y quienes van a poder entonces competir en las elecciones municipales porque no se llevaron a cabo las elecciones, también tienen que ir corriendo y también aprovechar el tiempo, ¿no? Claro, vamos a tratar de organizar las ideas para clarificar en qué está Guatemala en este momento. La Corte Suprema de Justicia pues emite hoy a través de esta conferencia de prensa esta información a toda la población, en la que pues se llega a la determinación en el Pleno de Magistrados y por unanimidad que el tema del amparo la acción de amparo que se había presentado, pues simplemente iba a continuar su curso a donde correspondía. En materia de la Corte Suprema de Justicia se daba ya por resuelto que todo estaba satisfecho a raíz del informe que el Tribunal Supremo Electoral les envía conforme a la solicitud realizada el día viernes en la noche y que se hizo público el sábado en las primeras horas de la mañana. Con esto, pues naturalmente termina el espacio de lo que la Corte Suprema de Justicia tenía que resolver. La pregunta en el país y de muchas personas que pues no son abogados es, bueno, ¿y es ya lo final o esto todavía puede ser apelable? No puede ser apelable, esta es la parte final. Puede todavía ser susceptible de un ocurso de queja, se llama ocurso de queja, y ahí sí todavía pudiese darse ese espacio. No sé realmente si lo van a agotar las partes interesadas, quienes obviamente presentaron la acción de amparo,
pero hasta el momento el amparo va a continuar su trámite, va a llegar a sentencia y lo más seguro es que en estos días en que pues hay que entender que se contabilizan las horas, 24 horas, 7 días de la semana, se computan como horas normales y días normales de trabajo. Entonces, el Pleno de Magistrados está trabajando a 1000 por hora con el tema de resolver las nulidades que le fueron presentadas. Hasta el momento, creo yo, ya van superando las 200 nulidades resueltas, todavía quedan 100 y pico. No tengo el número exacto, pero quedarán como 120, 130 aproximadamente. Van corriendo con ese tema, ¿verdad? Porque pues no han tenido ningún tipo de descanso a no ser lo necesario. Acá tenemos que entender que el paso más importante para que los guatemaltecos podamos pues ya ver la normalidad de este proceso es que se oficialice quienes van al balotaje como tú lo indicaste. Eso es lo que todos estamos esperando. El Tribunal Supremo Electoral, reunido en pleno, lo que va a realizar, estoy 100% seguro, es finalizar la resolución de estos recursos de nulidad que se presentaron, satisfacer los 300 y pico que se presentaron, salir de ese tema y entonces ya oficializar los resultados. ¿Afecta esto, pues, un día más, 2 días más? Creo, pues, que lo ideal sería salir ya de este espacio donde estamos los 17.3 millones de guatemaltecos. A mediodía se dio un respiro jurídico en el sentido de, bueno, vamos avanzando con el tema. A esta hora, ¿verdad? Ya desde que fue la conferencia para esta hora, ya van 6-7 horas, no se ha hecho oficial todavía la figura de los 2 candidatos que pasan al balotaje. ¿Pudieron haberlo hecho ya? Sí, definitivamente, ya lo pudieron haber hecho. Ya es competencia exclusiva del TSE y materia exclusiva de ellos en este momento. ¿Por qué no lo han hecho? Lo que yo estoy planteando es que deduzco que van a salir de las 300 y pico de nulidades que tienen que resolver y van a hacer una conferencia de prensa donde oficializan ya los resultados. Y con ello, pues llegamos al 20 de agosto, eso no ha variado. Tenga la tranquilidad que la segunda vuelta va porque va y hasta este momento... ¿Y en la fecha que sí, no hay variación. El 20 de agosto estaremos todos votando en la segunda vuelta. Pero para más tranquilidad, definitivamente si el Pleno de Magistrados toma la decisión de hacer ya esa conferencia de prensa y darnos la noticia al pueblo que ya se oficializan entonces estos 2 candidatos a balotaje, 1, y 2, la toma de posesión de los cargos para todas las demás personas que obtuvieron pues el beneplácito de la población, ahí estaríamos concluyendo este espacio. ¿Y qué pasaría entonces con lo que resta del plazo para la finalización del amparo? Básicamente va a llegar a su sentencia, si no es que antes llega a quedarse sin materia. Y si se queda sin materia, pues es algo que se quedó ahí en el limbo. No hay improcedente. Improcedente completamente, exacto, esa es la palabra. Así que veremos qué es lo que pasa en estas horas que van avanzando. Yo quiero destacar también que dentro de este informe que daba la Corte Suprema de Justicia se indicaba que según el informe que el Tribunal Supremo Electoral rinde sobre lo actuado, sobre lo que sucedió en este escrutinio de votos, habían agrupaciones políticas que estaban solicitando el reconteo de los votos. Y al final se indica entonces en este informe que se dejó como improcedente al final también este reconteo porque no existían razones para poder hacer un reconteo. El tema del amparo de la Corte de Constitucionalidad iba más que todo en revisión de actas. Claro. Nunca se habló sobre el reconteo de votos, que son 2 puntos diferentes y que lo hemos abordado aquí, ¿no? Que realmente no cabe la posibilidad de que se pueda hacer porque entonces sería otro proceso que se debería solicitar para que se pudieran parar en torno a el reconteo de votos, claro. Situación que pues no ameritaba, ¿no? Y entonces esa pretensión procesal de este grupo no tuvo sustento y el Pleno de Magistrados pues definió que no se otorgaba el amparo provisional que se estaba solicitando y seguimos entonces con el tema hasta lo último, que fue el cotejo de las actas. Así es, vamos a ir con unos datos para ir remarcando algunos puntos que se trataron sobre este tema, porque en la reunión plenaria extraordinaria que se realizó este 10 de julio, la Corte Suprema de Justicia emitió un fallo.
Y la Corte resolvió que el Tribunal Supremo Electoral cumplió con lo ordenado por la Corte de Constitucionalidad. Esto permitirá la oficialización de resultados electorales y la adjudicación de los cargos. La Corte Suprema de Justicia declaró improcedentes las asistencias para la ejecución del amparo provisional otorgado por la CC, algo que fue solicitado, de hecho, por varias agrupaciones políticas. Por unanimidad se declaró sin lugar la ejecución del amparo provisional y el TSE está a la espera de completar las actas número 8 de las juntas departamentales luego de las audiencias de revisión de escrutinios y de cotejos de actas. Es decir, falta muy poco para que se pueda hacer la adjudicación de los cargos que sí se pudieron llevar a cabo en las elecciones y también dar a conocer, oficializar pues al final quiénes son los dos partidos, los binomios presidenciales que irán a este balotaje y también cuáles son las corporaciones municipales donde se tendrán que repetir las elecciones o llevar a cabo, porque en algunas ni siquiera se llevó a cabo, en otras se cancelaron y bueno, pasaron diversos incidentes y pues el Tribunal Supremo Electoral deberá oficializar estos datos porque aunque se sepa que en algunos lugares no se llevó a cabo o por los incidentes se tienen que repetir, el Tribunal Supremo Electoral, aunque sea muy obvio, lo tiene que dar a conocer porque es parte del proceso legal. ¿Tu conclusión, Fernando? Claro. Interesante que ahora hay que hacer una nueva hoja de ruta en materia de conflictividad electoral porque surgieron puntos que antes ni se había analizado ni se sabía que podían resultar con problemática. Así que esa nueva hoja de ruta en materia de esa conflictividad que afecta el tema electoral en Guatemala va a ser muy interesante conocerlo. Exactamente. Y de hecho va a ser nuestro segundo tema, porque después de la pausa vamos a entrar en detalle sobre la conflictividad electoral en esta segunda vuelta electoral. Así que vamos a ir a la pausa y regresamos en breve con el análisis. Tomando en cuenta que se registraron disturbios en municipios que no estaban contemplados como de muy alto riesgo, la mesa que está a cargo del tema coordinará un nuevo mapa de prevención. Sí, por supuesto, el mapa de conflictividad tiene que actualizarse derivado de los últimos acontecimientos y también con la lectura de del antes, durante y después. Eso es indudable que la mesa respectiva lo hará y lo está haciendo ya los análisis para hacerlo oportunamente. Tanto en municipios de Retaluleu como en San José del Golfo, Chinautra, entre otros, se presentaron incidentes electorales. Recordemos que se tenía previsto, de hecho, durante pues varios meses estuvieron trabajando en esta mesa técnica que se instaló, donde estaba conformada por el Ministerio de Gobernación, el Ministerio Público, también la Defensa. Eran organizaciones de seguridad, instituciones de seguridad que estaban realizando el mapeo de cuáles eran esos puntos de conflicto por diferentes situaciones que ya se estaban dando, por la coyuntura política también, y se establecieron municipios con grados de conflictividad, desde un punto leve, moderado y alto también, pero la sorpresa de las elecciones en la primera vuelta fue que algunos municipios, Fernando, no estaban dentro de ese listado ni siquiera con un riesgo leve y resultaron con conflicto. Entonces, son situaciones que también suelen darse. Sabemos que no se puede prevenir completamente, que pueden surgir diferentes situaciones también en el momento de las elecciones y que algunos incluso en el oriente del país, por ejemplo, algunos puntos que tenían nivel alto de conflictividad, se desarrollaron las elecciones con completa tranquilidad y bueno, también fue una paz, ¿no? Haciendo un balance sobre lo que sucedió. Bueno, acá entra ese estudio permanente de la conducta humana, Sandy, la psicología y sobre todo cuando aplicas la psicología grupal. Podemos determinar con mucha facilidad cómo un individuo va a comportarse cuando ya tienes ciertos estudios, cierto seguimiento de sus actitudes porque te ha buscado y pues si eres profesional de la psicología vas emitiendo un diagnóstico, evitas generar una figura que los psicólogos le llaman rapport con el paciente, pero eso es lo que te permite ir pues generando el diagnóstico y dándole el seguimiento. Cuando hablamos de una problemática no de un individuo, sino de
800, 900 individuos que están ahí generando un descontento porque están hartos de algo. ¿Por qué estalla la conflictividad? Porque ese grupúsculo, ¿verdad?, que es una pequeña cantidad de personas que no están de acuerdo con nada muchas veces, también tienen dentro de todo, la Constitución se los permite, el derecho de decir, mire, yo ya no quiero más, por ejemplo, este candidato o esta candidata que ya lleva 3, 4, 5 periodos y yo no lo quiero más. Pero si no se refleja en las urnas, es porque la comunidad, la mayoría, tomó una decisión. Y lo hemos dicho en cuántas ocasiones, ¿verdad, Sandy? Artículo 44 de la Constitución Política de la República de Guatemala prevalece el derecho de la comunidad sobre el derecho particular. Y es lamentable darte cuenta que un pequeño grupo de personas ponen en vilo a toda una comunidad, a todo un municipio, y la voluntad popular, que aquí es lo más complejo de analizar. Cómo la actitud, la decisión de la mayoría de personas que habitan en esa comunidad, en ese municipio, toman la decisión de darle pues una repetición de periodo o de gestión político-administrativa al candidato que se están lanzando nuevamente en materia de alcaldía. Y como a 50, 80, 100 no les gustó, arman una hecatombe que se convierte en un desastre, en una anarquía total. Entonces, analizar esos puntos nuevos de conflicto es interesante. ¿Cuáles son los indicadores cualitativos que el Tribunal Supremo Electoral debe tomar en consideración para, obviamente, tomar dentro de esa hoja de ruta, pues estas nuevas áreas territoriales que estallaron en esa problemática? Eso es lo interesante. Es algo que va a ir evolucionando y los expertos en tema de derecho electoral que trabajan dentro de la institución a cargo, es el TSE, pues irán poco a poco compartiéndonos a los medios de comunicación este tipo de informes para poder dar un análisis mucho más a profundidad de qué es lo que realmente se está manejando hoy por hoy en el tema de ese espacio, conflictividad. Y cabe mencionar también que en varios de los puntos donde se llevaron a cabo estos incidentes también no eran en su mayoría, ¿verdad? También por situaciones que ya se habían previsto de temas, por ejemplo, de conflictos territoriales que se daban o cuestiones que tú dices, bueno, es que el lugar no tiene el escenario idóneo para que se lleven a cabo las elecciones, pero igual hay que hacerlas, ¿verdad? Entonces se desarrollaron de una forma bastante tranquila y otros donde vemos que pues hubo al final, pues hace pensar realmente que habían otros intereses que estaban por medio, que también yo creo que va a ser importante que ahora venga todo el tema de la investigación de estos incidentes para poder determinar qué fue lo que sucedió y quiénes son los responsables de haberlo provocado, por ejemplo, porque con el caso de los miembros de las juntas electorales, que recuerdas fueron retenidos, que rociaron combustible, incluso son situaciones que ya rayan desde un punto de vista incluso criminal, ¿no? De poder hacer retener a alguien, de rociarles gasolina. Ya son situaciones que dices, no es un descontento simple, es una situación planificada, donde los estaban esperando, donde surgieron una serie de desinformaciones justificando estos actos y pusieron en riesgo también la vida de personas. Y son figuras delictivas contempladas en nuestro Código Penal, es la tentativa de homicidio. Entonces, solo allí ya tienes una responsabilidad penal que te va a perseguir y tienes que pagarle al Estado esa actitud en la que te viste en ese momento porque te las llevabas de muy macho o de muy llamando a toda la comunidad para generar el problema, querer tener tu espacio de fama durante 10 minutos, salir en redes sociales y que vieran que tu actitud es beligerante, es de ataque, de choque. Pues hoy realmente, ¿de qué sirve todo eso? Solo para estar involucrado en investigaciones penales que van a durar un buen tiempo y que de una falta puede sin problema pasar a un delito electoral y ahí sí, ya las circunstancias de certeza legal para las personas involucradas va a ser totalmente distinta. Entonces, lamentablemente se requieren muchos estudios, muchos análisis, determinar qué fue lo que sucedió, por qué sucedió, tomar en consideración para las próximas elecciones dentro de 4 años todas estas aristas para ir analizando cuál es la mejor acción a tomar y evitar este tipo de situaciones. Pero
al final, lo que tú bien comentaste, el 20 de agosto se van a volver a celebrar las elecciones en ese lugar, ya con un dispositivo de seguridad mucho más enfocado a evitar cualquier espacio de esta gente que lo que quiere es generar anarquía. Entonces veremos cómo el Estado, a través de la fuerza, de la coercibilidad, puede llegar y decirle a esta gente que quiera armar relajo, momentito, o se calman o nos los llevamos. Así es. Vamos a ir con unos puntos también remarcando en el análisis, porque durante las elecciones del 2019, recordemos, ocurrieron varios acontecimientos y conflictividad en algunas regiones, como en San Marcos, Zacapa, Quiché y en Escuintla. En la primera vuelta de este año también se reportaron problemas, pero en municipios de Retaluleu, San José del Golfo y Chinautla fueron algunos de los puntos. Esto provoca que el Tribunal Supremo Electoral deba repetir el proceso de elecciones en algunos municipios. Y hay que tomar en cuenta que para el proceso de elecciones generales 2023, el Ministerio de Gobernación desplegó a más de 43,000 agentes de la Policía Nacional Civil. Ellos estuvieron desplegados en todo el territorio, pero sobre todo en aquellos municipios con mayor probabilidad de conflicto. Las autoridades del Tribunal Supremo Electoral previamente habían identificado 89 municipios con algún riesgo de conflicto para las elecciones generales, de los cuales, como les hemos indicado, pues afortunadamente no se registraron incidentes en estos lugares, pero algunos sí estaban dentro de este mapa y otros que no se encontraban en ninguno de los grados de conflictividad y pues dieron la sorpresa, ¿no? Presentando diferentes incidentes e incluso llevando a cabo la cancelación y la repetición de las elecciones en este punto. Y que aparte de esto, recordemos que es un gran reto también para las autoridades en esta segunda vuelta electoral, porque la población quedó asustada del hecho de ya ni siquiera querer participar. Imagínate, ¿será que van a poder participar en esta segunda vuelta o va a quedar este miedo con que mejor no voy porque si pasa algo yo estoy ahí? Ese riesgo que las personas pueden ver también va a ser un punto que puede jugar en contra. Entonces también habrá que ver de qué forma se le va a garantizar esa prevención, esa seguridad a la población y que les den la confianza de que se sientan seguros de poder acudir a las urnas. Estamos al 100% de acuerdo en que el Ministerio de Gobernación, a través de la Policía Nacional Civil, tiene elementos con alta preparación, especialistas en manejo de conflictividad, especialistas en mediación y, por supuesto, resolución de conflictos. Entonces, creo que todas estas experiencias, estas cabezas unificadas para prevenir los actos violentos, 1. 2, si se dan nuevamente, generar lo que siempre he dicho, una actuación contundente, con la fuerza bruta, incluso si es necesaria, porque pues es la representación del Estado recayendo en los hombros y en la actitud de estos elementos de la Policía Nacional Civil, en donde tienen que poner el orden, sí o sí. Aquí ya no es nada de que, mire, fíjese que yo quisiera platicar con usted, no, si hay choque, hay choque. Y las fuerzas de seguridad deben realmente accionar basadas en lo que establece pues esa experiencia, la ley y sobre todo el hecho de que la paz social, la paz que debe prevalecer en la comunidad es ese bien común. Y si un pequeño grupo lo que quiere es destruir ese bien común, pues hay que ir con todo y evitar que ese grupo haga lo que quiera. Entonces veamos realmente cómo evoluciona este tema. Hay suficiente tiempo, entre comillas, ¿verdad? Porque son semanas las que nos separan de esa fecha 20 de agosto para determinar cuáles van a ser esas acciones a tomar por parte de la Policía Nacional Civil y, por supuesto, determinar la inteligencia con la que está trabajando ahorita el TSE para prever qué es lo que pueda suceder en esos lugares. Y por supuesto, lo más importante, resguardar el bien jurídico tutelado, la vida de estos ciudadanos que voluntariamente acudieron al llamado del TSE y quieren participar nuevamente para resguardar la determinación popular de esta persona es la que va a ser el próximo presidente o la próxima presidente de mi país. Así que veamos qué pasa con esto. Exactamente, la prevención y la seguridad va para las personas que
todos los ciudadanos, ¿no?, que estarán aptos para votar, los empadronados, claro, y también para los miembros de las juntas electorales, para que ellos también puedan sentirse seguros de estar brindando este servicio de voluntariado, pero con la seguridad de que no les va a pasar nada, porque varios sí se arriesgaron. Sabemos que algunos incluso pues en el momento renunciaron, luego retomaron, pero era obviamente comprensible porque estaban viendo en riesgo su vida, y yo creo que también eso es muy importante, que se les pueda garantizar la seguridad. Así es. Esperamos que la segunda vuelta se pueda dar sin incidentes, que se pueda respetar la voluntad de todos los guatemaltecos y que se lleve a cabo un verdadero proceso democrático. Así que de esta manera vamos finalizando el análisis de esta noche. Es un gusto siempre, Fernando, poder compartir contigo, y gracias por tus aportes. Al contrario, Sandy, un placer estar aquí compartiendo el estudio con tu persona. Amigo y amiga televidente, le deseo un excelente descanso de lunes. Vamos a la pausa, ya volvemos con Andrés Estrada y el resumen de noticias internacionales. Es la época de los monzones. La época de los monzones son estas lluvias de verano que también están causando un caos terrible, y aquí en Guatemala, tú lo hablabas también, este desborde de ese río es una situación muy difícil y muy impresionante que está pasando en todo el mundo. La saturación de los suelos está bastante alta. Sabemos que temas como, por ejemplo, la deforestación también son situaciones que no vienen a ayudar. Entonces estamos viviendo unas tempestades bastante considerables, lo que veíamos, los extremos, ¿no? Entre mucho calor, mucha lluvia, y bueno, veremos qué es lo que sucede, porque al menos en Guatemala pues estamos retomando estas lluvias y ya hay varios estragos que se han causado, y a nivel internacional ni lo digamos. Así finalizamos nosotros. Gracias por acompañarnos. Recuerde, mañana la cita es para que pueda sintonizarnos a las 9 de la noche. Feliz noche. Feliz noche, hasta la próxima.